Hola chicos, soy Derly Catalina Sánchez y esta es mi presentación acerca de los temas vistos desde la semana número 1 hasta la semana número 3 en nuestra clase de procesos encárnicos. Primero voy a hablar un poco acerca del decreto 2162 de 1983 y este decreto específicamente del capítulo 3 nos habla de la clasificación de los productos procesados. En general, todos los productos procesados son elaborados con ingredientes y con aditivos de uso permitido, ¿verdad? La primera clasificación que tenemos es la clasificación de productos procesados cocidos embutidos. Estos son productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico, dependiendo de sus características, bien sea o no embutidos. Y los productos procesados cocidos se clasifican en los siguientes grupos. Salchicha, que es un ingrediente introducido en tripas autorizadas de un máximo de diámetro de 45 milímetros. Cábano, que también es introducido en tripas aproximadamente de 22 milímetros. El salchichón, que es introducido en tripas de aproximadamente entre 45 y 80 milímetros. La mortadela, que es introducida también en tripas autorizadas con un diámetro superior a 80 milímetros. La jamonada, que es hecha con trozos de carne de cerdo y es introducida en tripas de un diámetro superior igual a 80 milímetros. También este puede ser ahumado o no. También tenemos la morcilla o la rellena, que es elaborada a base de sangre de animales, de vísceras, de verduras, arroz, puede tener o no puede tener grasa y se introduce en tripas naturales o artificiales para el uso comestible. Entre otros, como la carne de diablo, que es un proceso de carne que es sometida a cocción antes de la homogenización y es caracterizada por su sabor picante. El segundo grupo de clasificación que tenemos es en los productos procesados cocidos no embutidos. Estos, entre estos podemos encontrar el jamón cocido, el pernil, el queso de cabeza, la albóndiga. Estos productos procesados deben conservarse en refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados y su fecha de vencimiento no debe ser mayor a 30 días cuando son empacados al vacío o de 15 días si no lo están siendo empacados al vacío. El tercer grupo que tenemos son los productos procesados crudos frescos. Estos productos son elaborados a base de carne y de grasa de animales de abasto y su durabilidad es limitada, por lo que se prolonga su conservación bajo la congelación a menos 18 grados centígrados. Entre ellos podemos encontrar el chorizo fresco y la longaniza, que son introducidos en tripas naturales. Encontramos la hamburguesa y las albóndigas frescas. Estos productos procesados crudos deben conservarse en congelación a menos de 20 grados y menos 10 grados con fecha de vencimiento no mayor a 45 días. En el cuarto grupo encontramos los productos procesados crudos madurados. Estos productos son productos que han sido sometidos a un proceso de maduración de mínimo 30 días con humedad relativamente baja y ellos pueden ser ahumados o no. Entre estos podemos encontrar el salami y el jamón crudo madurado. Y como nuestro quinto grupo clasificado encontramos los productos procesados enlatados. Los productos procesados enlatados son elaborados igualmente a base de carne y grasa de animales de abasto que se someten a una esterilización comercial para su expendio en envases de lata de cierre hermético. Entre ellos encontramos la albóndiga enlatada, la carne curada enlatada, la carne de diablo, jamón endiablado enlatado, el paté de hígado que también se encuentra enlatado, el jamón cocido enlatado. Y todo producto procesado y enlatado se debe conservar en lugares secos a temperatura ambiente y su fecha de vencimiento no debe ser superior a 5 años. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la planta, de cómo funciona una planta de desposte y las diferentes etapas. La planta de desposte es la planta donde llegan los animales luego de haber sido sacrificados y se procede a bien dice, al desposte y a la comercialización dependiendo de cada corte de la res o del cerdo o del animal en este caso. Entonces, se dividen las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de recepción, en donde en la recepción se hace una inspección visual,
se hace desinfección y se hace el traslado para el desposte. Luego, en la segunda etapa encontramos el desposte dependiendo del tipo de carne. Eh, Allí se hace una en el desposte, en la sala de empaque, se encuentra en una temperatura de entre 0 a 4 grados centígrados y el empacado de las cortes de carne se hace al vacío y allí se hace el respectivo pesaje. Luego se pasa a una etapa de termoencogido que se hace entre los 85 y los 92 grados centígrados. Esta etapa de termoencogido se hace para tener una mayor durabilidad del producto y una mejor presentación. Posterior a eso se hace el almacenamiento y la maduración de las carnes o de los empacados al vacío. La maduración debe durar entre 2 meses de maduración o mínimo 40 días. Finalmente se hace el despacho en un carro isotérmico. Un carro isotérmico a 0 grados centígrados que debe estar limpio y desinfectado previamente. Y luego se pone el producto en cavas de refrigeración que deben estar entre -1 y -2 grados centígrados. O se lleva dependiendo a congelación que oscila entre los -21 y los -18 grados centígrados. Cuando hablamos de la composición de la carne, podemos hablar de diferentes formas, de diferentes clasificaciones en la composición de la carne. Las dos primeras que encontramos es la clasificación física o química. En su composición física encontramos el tejido muscular, el tejido conjuntivo y el tejido graso. En la composición química encontramos su cantidad de agua, proteínas y aminoácidos, los minerales, sus grasas y ácidos, las vitaminas y algunas pequeñas cantidades de hidratos de carbono. En la clasificación por color y por firmeza encontramos que por color están las carnes rojas y las carnes blancas. Y por firmeza encontramos las carnes blandas, que significa que el animal no usó demasiado el músculo durante su tiempo de vida. O las carnes duras, que es aquel músculo que se usó bastante durante su vida. En el En la clasificación de conservación encontramos la conservación de carnes que son fácilmente deteriorables. Se encuentran en el grupo A, con un porcentaje de agua del 0,95 y un pH del 5,2 y su temperatura de almacenamiento debe ser menor a 4 grados. El segundo grupo son los deteriorables, el grupo B. Estos deteriorables tienen un porcentaje de agua aproximado de 0,95 a 0,91. Su pH es de 5,2 a 5,0 y su temperatura de almacenamiento es aproximadamente de 10 grados centígrados. Y por tercero encontramos los conservables. En los conservables es el grupo C. Su cantidad de agua aproximada no debe ser mayor o igual a 0,91. El pH está entre los 5 y los 5,2 y su temperatura de almacenamiento no requiere refrigeración. Según su proceso, encontramos los procesos producto procesado cocido, producto procesado crudo y producto procesado enlatado, que fue lo que hablamos ya en las anteriores diapositivas. Luego encontramos la clasificación por contenido graso. En contenido graso encontramos que la carne oscila entre el 3% al 30% de graso según su contenido graso del animal. La carne extra magra es una carne que tiene hasta un 5% de grasa, la carne magra hasta un 10% y la carne grasa hasta un 30%. Luego de esto encontramos los grados de marmoleo. El marmoleo es las vetas de grasa que tiene un corte de carne. Entonces encontramos que moderadamente abundante encontramos ligeramente abundante, moderado, modesto, pequeño y ligero. Y en su clasificación por grado encontramos que tenemos la clasificación de Prime de 2%, de Choice del 57% y de Select del 36%. En la clasificación del Prime encontramos a los moderadamente abundantes y abundantes. En el 57%
de esta clasificación encontramos al alto AAA, que es moderado, medio AAA, que es modesto, bajo AAA, que es bajo 50 y normal. Y en el 36% restante encontramos el AA ligero. Luego encontramos los grados de rendimiento. Los grados de rendimiento se basan en la cantidad de grasa del corte, el grosor de grasa sobre el músculo del ojo de la costilla, la cantidad de grasa en el pelvis, la área del músculo, el peso del canal, más o menos, los pesos de los cortes a menudeo. Encontramos que tenemos 5 grados. El grado número 1 es una capa delgada de grasa externa encima de las costillas, lomos o palomilla. El grado número 2 es que casi completamente está cubierta de grasa, aunque la magra es visible. El grado número 3 habla de que totalmente está cubierta de grasa. Y el grado número 4 está cubierta totalmente de grasa con una capa moderadamente gruesa de grasa sobre el lomo, costillas o interior de la pierna. Y el grado número 5 es que tiene mucha grasa en todas las partes. Por último, encontramos que las proteínas son el componente más abundante de la carne, aproximadamente entre el 20 y el 30% del total de ella. La principal proteína que encontramos en la carne es en el tejido muscular, es la miosina, que es lo que ayuda con la contracción muscular. Para el tejido conjuntivo tenemos colágeno, elastina, que es resistente y elástica. Y la mioglobina, que es el pigmento de la carne que almacena el oxígeno cuando el animal está vivo. Gracias.